El río Tormes, a su paso por la provincia de Salamanca, separa en ella dos zonas claramente diferenciadas. El noreste, las tierras pertenecientes a las comarcas de Armuña, Campo de Peñaranda y Tierra de Alba, que desde sus primitivos pobladores, los vaceos, han tenido una clara utilización agrícola. Por el contrario, al sur y al oeste, los suelos rocosos y poco profundos han imposibilitado desde siempre las labores del campo. Aquí, desde los Betones hasta hoy, la actividad más destacada ha sido y es la ganadería, correspondiendo a esta zona la mayor parte de la actual provincia, esa que se denomina Campo Charro. De la confluencia para el comercio y el intercambio de productos de ambos lados nació la ciudad. Al ofrecer el río en este lugar un vado que era cruzado por una ruta y luego por un puente, y que además podía ser protegido desde los cerros próximos, se hizo posible el milagro salmantino. Gracias a su actividad comercial, Salamanca va a tener desde su nacimiento un carácter netamente urbano, el cual con el tiempo se irá enriqueciendo hasta configurar la joya pétrea que hoy impresiona nuestra mirada allá donde quiera que ésta se pose. Esta bella plaza mayor es el corazón urbano de Salamanca. Desde ella se puede tomar el pulso minuto a minuto de la actividad vital que en la ciudad acontece. La concentración de muchedumbre, tranquila y cotidiana muchedumbre, tiene en este enmarcado espacio movimientos rítmicos como las mareas. Según las fases del día, vienen hasta sus cuatro paredes un público prefijado de antemano por la propia rutina de los movimientos cíclicos. Al amanecer, comerciantes. A media mañana, ganaderos y jubilados. A la hora del aperitivo, estudiantes y funcionarios. Al atardecer, niños juguetones. Por la noche, parejas de enamorados. Y a cualquier hora, turistas embelesados que vienen a cerrar con su presencia este vaivén mágico del acontecer salmantino. Si la Plaza Mayor es el corazón urbano de Salamanca, su cerebro rector, no cabe duda, es la universidad.
A nadie se le oculta que el dinamismo vital de esta ciudad no se debe, ni se ha debido nunca, a su agricultura, su ganadería o su industria. La causa principal y más influyente de todo lo que ella es se basa en la actividad universitaria. Una actividad que transforma aquí, por ello, la pauta del calendario en cursos académicos con sus ritos y festejos, deberes y obligaciones. La solemne apertura de dicho curso es el disparo de salida del recorrido anual. Desde Gredos, espalda de Castilla, viene rodando el Tormes, cristalino espejo de la ciudad. En la cercanía de sus orillas se encuentra el más primitivo vestigio arqueológico que se conserva de los orígenes de Salamanca. Un verraco proveniente del castro ibérico que en el Cerro de San Vicente conformó el primer asentamiento humano y cuya cronología es difícil precisar. Las primeras noticias históricas de El Mantiqué, Hermándica o Salmántica se las debemos a los historiadores griegos Polibio y Plutarco y al latino Tito Livio. Celebrada por ellos fue la valentía de las mujeres salmantinas frente al asedio de la ciudad por parte de Aníbal. En poder de los romanos, Salamanca se incorpora a la Lusitania. De entonces data este magnífico y bello puente por el que atravesaba la Vía de la Plata, el camino que unía Mérida con Astorga. Tras la decadencia del Imperio Romano, Salamanca atravesará 11 siglos de atonía, durante los cuales la actividad urbana será escasa. Por aquí pasan visigodos y árabes, de los que no se conservan edificios ni restos arqueológicos importantes. Quien sí persevera en la memoria estudiantil es Santo Tomás de Aquino, el sabio doctor de la Iglesia, al que la universidad festeja como patrón en la primera gran fiesta escolar del calendario. Punto de inflexión importante en el desarrollo histórico de Salamanca es la toma de Toledo por Alfonso VI en 1085. Esta conquista nos indica el proceso ascendente de la cultura cristiana, así como el inicio, por contra, de la decadencia árabe en España. Rodeado el monarca leonés de franceses, la influencia de estos va a ser decisiva. Son los casos de doña Constanza, su segunda mujer, de don Bernardo, arzobispo de Toledo, Jerónimo de Périgueux, primer obispo de Salamanca, o don Raimundo de Borgoña, yerno del rey, quien será aquí el gobernador encargado de la repoblación de estas tierras. El antiguo núcleo poblacional de la ribera del Tormes se va a revitalizar así con gente llegada de los más diversos lugares que irán estableciéndose en barrios o pueblas según su heterogénea procedencia.
recuerdo de la actividad repobladora son estos magníficos ejemplos de iglesias románicas. Santo Tomás Cantuariense, levantada por los hermanos ingleses en memoria de Thomas Becket, asesinado 3 años antes en Canterbury. Las de San Benito y San Bartolomé, edificadas por gallegos. Las de San Martín y San Julián, por los repobladores de Toro. Y las de San Marcos, San Juan Bautista, Santiago, San Polo, San Cristóbal o la de Sancti Spiritus, construidas por diversos grupos de inmigrantes. Presidiendo todo el conjunto y como prueba evidente de que Salamanca era ya un núcleo urbano de importancia, se levanta por aquel tiempo la Catedral Vieja. Construida a lo largo del siglo XIII, el arte románico había llegado ya a una fase de total madurez, siendo el templo de cruz latina, con crucero muy desarrollado, 3 naves y 3 ábsides. Al proseguir el crucero, un artista genial elevó la llamada Torre del Gallo y para contrarrestar su empuje, construyó las bóvedas inmediatas de los brazos del transepto con témpanos y nervios de refuerzo, es decir, utilizando ya el sistema protogótico de crucería. Los arcos se transformaron así en ojivales y para recibir las nervaduras fue necesario modificar los pilares cruciformes, añadiendo columnillas acodilladas en sus ángulos. Con todo y con ello, la catedral es fundamentalmente románica. En ella podemos respirar el íntimo sosiego de los espacios reducidos, pensados para la celebración de la austera liturgia romana y en función de un sentido de la existencia anclado en lo inmutable y eterno. Fue aquí, precisamente, en esta capilla de Santa Bárbara de la Catedral Vieja, donde se instaló la primera escuela catedral, de la que más tarde sería heredero el denominado Estudio de Salamanca. Este acontecimiento marcará definitivamente la historia de la ciudad. La primera universidad europea en funcionar, la de París, había coincidido en el tiempo con la puesta en circulación que Toledo propició a tanta nueva obra con su famosa escuela de traductores. De París y de Bolonia vinieron maestros para la primera que surgió en la península, la de Palencia, fundada por Alfonso VIII de Castilla tras la victoria de las Navas de Tolosa. La de Salamanca, segunda en el tiempo, verá pronto incrementar su importancia frente a la palentina. En 1242, un privilegio concedido por Fernando III el Santo nos habla ya de las costumbres y fueros de los escolares de Salamanca, considerándose este como el primer estatuto de la Universidad Salmantina y el primer documento universitario de España. En este estatuto ofrece el rey protección y salvaguardia a los maestros y estudiantes, estableciéndose penas a los que atentasen contra ellos y sus costumbres. Algo del espíritu de aquel privilegio debe quedar reflejado hoy en día a través de este ritual del lunes de aguas, fiesta que celebra la ciudad de Salamanca todos los años, el segundo lunes siguiente al domingo de Resurrección. Lo que se rememora con este festejo es una antigua costumbre por la cual grupos de estudiantes atravesaban en barcas el río para rescatar, del otro lado, a las prostitutas expulsadas temporalmente de la ciudad durante la Semana Santa. Hoy,
Aquella antigua expedición se ha convertido en algo familiar, pretexto que sirve a la población salmantina para salir al campo y comer al aire libre el típico hornazo de la tierra, especie de empanada hecha a base de chorizo, jamón y huevos duros. ...1254 es un año de gracia para la Universidad Salmantina y, por prolongación, para la propia ciudad. Alfonso X el Sabio, al señalarle la primera dotación económica, abre para ella una nueva época. Las ordenanzas que el rey promulga en Toledo pueden considerarse como la carta magna de esta institución, conociéndose por este documento la organización de la universidad y el número de cátedras que se instituyen. Aunque donadas por los reyes, las principales rentas de que disfrutaban las universidades en estos primeros tiempos eran procedentes de concesiones pontificias y bienes eclesiásticos. Si éstas faltaban, la universidad corría el peligro de desaparecer, como le ocurrió a la de Salamanca cuando subió al solio pontificio Clemente V. Quiso el Papa volver a cobrar las tercias de los diezmos que se recaudaban en este obispado, las cuales estaban destinadas a la universidad, para que provocaran la falta de salarios y el consiguiente decaimiento de los estudios. Pero gracias a la intervención de don Pedro de Luna, estudiante en Salamanca durante su juventud y elegido para el papado con el nombre de Benedicto XIII, la Universidad Salmantina va a experimentar de nuevo engrandecimiento y prosperidad. Otro de los grandes discípulos de las aulas salmantinas, el obispo de Ávila, don Alfonso Madrigal, el Tostado, continuará con esta labor de ampliación y embellecimiento del recinto universitario. Durante todo este tiempo, acorde con el prestigio que va adquiriendo la universidad, Salamanca va poblándose cada vez más, llegándose al siglo XIV con frecuentes disturbios y luchas entre bandos nobiliarios por el control de la ciudad. Estas rivalidades culminarán al ser asesinados por los Manzano, del bando de San Benito, dos hermanos Monroy, del bando de Santo Tomé. María de Monroy, madre de las víctimas, se encargará personalmente de la venganza. Persigue a los Manzano hasta la localidad portuguesa de Viseu y allí les dará muerte. De regreso a Salamanca, depositará las cabezas de estos sobre las tumbas de sus hijos. Desde entonces, a esta mujer, heredera de la estirpe de aquellas otras que durante el asedio de Aníbal dieron aquí muestras bien patentes de su coraje y valor, se la denominará para siempre la Brava. Con los exámenes finales y la despedida a los nuevos licenciados, un ciclo en el devenir de la vida salmantina se cierra. Terminado el curso académico, los estudiantes en su mayoría volverán a sus lugares de origen. Mientras, la ciudad se apresta, tras breve pausa, a remozar su imagen de cara a nuevos acontecimientos y visitas.
Con la llegada del verano, tiempo tradicional de descanso escolar, la Universidad Salmantina no cierra sus puertas. Desde hace años, durante los meses de julio, agosto y septiembre, se vienen realizando aquí, en Salamanca, cursos extraordinarios a los que concurren gran número de estudiantes procedentes de todas las partes del mundo. Quizá como ellos, buscando el saber de su época, llegó aquí, al parecer, un día cualquiera de finales del siglo XV, un extranjero de nombre entonces desconocido, Cristóbal Colón, quien en el convento de los dominicos, ubicado en el mismo lugar que hoy se alza San Esteban, tuvo su primer encuentro con Fray Diego de Deza, confesor de la reina Isabel e introductor ante esta del revolucionario navegante. Hasta la llegada al trono de los reyes católicos, la nobleza solo estimaba como digna la profesión de las armas. Pero con ellos, una nueva clase social formada en las universidades va a ocupar los altos puestos del Estado. Son los letrados, que no ostentan títulos hereditarios, pero que ofrecen los requisitos profesionales necesarios para la actividad política y legal exigida por la fecunda gestión de estos monarcas. Incluso a ejemplo de la reina Isabel, sus damas también quieren cultivar la inteligencia, dándose ejemplos tan significativos entre ellas como los de Beatriz Galindo, la latina, Luisa Medrano, catedrática de Humanidades en Salamanca, o Francisca de Nebrija, colaboradora de su padre, Elio Antonio, quien por estos años estructura aquí la gramática castellana. La ciudad, debido a la prosperidad que por entonces se respira, irá poco a poco cambiando su fisonomía. Se levanta un gran número de iglesias, colegios y palacios que pueblan Salamanca del estilo de moda, el plateresco. Aprovechando la bondad de la piedra dorada que se presta a las más delicadas labores, las fachadas se cuajan de ornatos que recuerdan la antigüedad clásica. Salamanca se transmuta así en una pequeña Roma donde ejercen también mecenazgo familias en creciente ascenso económico y social, como los Fonseca, los Álvarez de Toledo o los Zúñiga. Los edificios de las llamadas escuelas mayores y menores, y al lado de estas el Hospital del Estudio, son obras de finales de este siglo XV.
Arremolinados en torno al patio de las escuelas, presidido por la figura de Fray Luis de León, podemos ver desde él la fachada de poniente de dichas escuelas mayores, la joya plateresca más hermosa que tenemos en España. Está dividido su primoroso frontis en 3 órdenes. En el superior, un pontífice, que bien pudiera ser el gran protector Pedro de Luna, está sentado en su trono en compañía de 2 cardenales y en actitud de predicar al pueblo. En el cuerpo central campean las armas reales. El principal medallón del cuerpo bajo, colocado sobre el doble arco, contiene asidos a un cetro único los bustos de Isabel y Fernando. En la orla, una inscripción griega dice: los reyes a la universidad y esta a los reyes. Acorde con todo este esplendor, se inician en 1513 las obras de la Catedral Nueva, puesto que la antigua resultaba ya, según un escrito de la época, pequeña, oscura y baja. Por ellas pasan un buen número de maestros que van dejando progresivamente sus huellas en la fábrica. Juan Gil de Ontañón, Juan de Álava, Juan Gil el Mozo y Rodrigo Gil de Ontañón, bajo cuya dirección se concluye la iglesia hasta el crucero y se improvisa un muro de cierre que va a permitir abrirla al culto. Tras él se confían las obras al maestro de la Catedral de León, Juan de Rivero, al que suceden en los remates Joaquín de Churriguera y su hermano Alberto, quien finalmente consigue terminar el edificio. A pesar de los años transcurridos, esta catedral nueva conserva su traza gótica, aunque es justo reconocer con elementos renacentistas e incluso barrocos. Aunque en los 30 años que reinaron Isabel y Fernando fue en España, tal como nos relata el cronista de la época Andrés Bernaldez, la mayor empinación, triunfo e honra e prosperidad que nunca ésta tuvo, la dirección mancomunada de los monarcas católicos fue más compleja, vacilante y contradictoria que dichas palabras sugieren. Hay una obra cumbre de nuestra literatura, escrita en esos momentos, que nos habla más universalmente de todo ello. Se trata de La Celestina, de Fernando de Rojas, judío converso del Reino de Toledo y estudiante de leyes en Salamanca. Todos los valores de la época están fundidos de forma dramática en La Celestina. La sabiduría popular y la culta, la afectación universitaria y la espontaneidad pasional, la sensualidad renacentista y el ascetismo cristiano. Pero dominando toda esta riqueza de valores, sobrevuela por ella un vacío moral total y absoluto que nos habla de un mundo muerto y sin fe, en el que solo cabe luchar de modo animal, sin conciencia histórica o trascendente. Este vacío moral, señalado por Fernando de Rojas, es el fermento de la decadencia posterior en que se verá sumido el país. Precisamente aquí, en Salamanca, están el llamado Huerto de Melibea, que Calisto debía escalar para reunirse con su amada, y la Peña Celestina, escenarios de la inmortal obra.
Con el impulso dado por los Reyes Católicos, Salamanca y su universidad van a alcanzar definitivamente su punto culminante durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Es entonces cuando Francisco de Vitoria sienta aquí las bases del derecho internacional y Fray Luis de León remoza el lenguaje poético. Es tal la afluencia de alumnos que se produce durante esos años que don Miguel de Cervantes, en La tía fingida, escribe: «Advierte, hija, que estás en Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias, y que de ordinario cursan en ella y habitan 10 o 12.000 estudiantes, gente moza, antojadiza, arrojada, libre y aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de humor». Pero paralelamente a ese esplendor, la carcoma intuida por Fernando de Rojas se va materializando. Las deficiencias del sistema agrario precipitan al país en grandes hambres, lo que a falta de pan será motivo para desarrollar un nuevo género literario, la novela picaresca. Salamanca será cuna otra vez de su más alta expresión, el Lazarillo de Tormes, relato anónimo y a cuyo personaje principal la ciudad evoca cerca del río que le viera nacer. En la línea de descontento creciente provocada por la actuación de los monarcas, Salamanca, acaudillada por Maldonado, se subleva en 1520 contra el emperador Carlos en la Guerra de las Comunidades. Un año después, tras la derrota en Villalar, el movimiento será sofocado. Con los austrias en el poder, el saber español se desgaja en dos corrientes que han venido a conformarse como clásicas dentro de nuestro pensamiento. La de la restauración católica, que ofrece una especie de pacto entre la cultura católica medieval y el espíritu renacentista, y la del deseo de libre investigación de la verdad, al margen de cualquier circunstancia religiosa, ideológica o política. De la primera corriente son representantes destacados aquí Melchor Cano, Benito Arias Montano y Fray Luis de León, quienes conforman con su obra ese mundo complejo de fuerzas espirituales que integran el gran movimiento de la Reforma Católica del siglo XVI. Pero en el terreno de las ciencias, las mentes del Renacimiento ya no sienten inclinación por las construcciones abstractas del medioevo. Ahora quieren saber cosas concretas, esas que con sus cualidades constituyen la realidad. La idea antropocéntrica del mundo ha quedado descartada al probar Copérnico el doble movimiento de los planetas, teoría que es aceptada en Salamanca en la reforma que en 1561, antes de marcharse al Concilio de Trento, hace don Diego de Covarrubias y Leiva. Acorde a lo que está pasando en las nuevas tierras y mares recién descubiertos, donde geógrafos, cartógrafos, navegantes o botánicos se afanan por encontrar respuestas a las múltiples interrogantes que se les plantean, esta universidad abre sus puertas al mundo de la ciencia. Antes de terminar el 16, el Reino de España está consumido y acabado. Aún a pesar de haber disfrutado de las posibilidades que las riquezas del Nuevo Mundo le ofrecían, éstas no se saben utilizar. La floración del sistema mercantil que da nacimiento al capitalismo moderno ocurre en el siglo XVII, pero su inmediato antecedente se encuentra en el XVI. No obstante, Felipe II, desde su aislado retiro del Escorial, no siente el latir de ese alumbramiento.
y ello no podía favorecer el progreso de las universidades, quedando éstas bien pronto, tal como el país, inmersas en un curso de deterioro y decaimiento. A causa del ahogo económico, no se construye a lo largo del XVII tanto como en el siglo anterior. El arte, tras el compás impuesto por la Contrarreforma, se refugia ahora en la retórica y grandilocuencia del barroco. Frutos de estos nuevos tiempos son en Salamanca este Colegio Real de la Compañía de Jesús, imponente edificio debido a la devota obstinación de doña Margarita de Austria. Y el convento de las Agustinas Recoletas, ostentosa y enfática fundación del conde de Monterrey, cuñado del omnipotente, válido conde duque de Olivares y enriquecido en su virreinato de Nápoles. A finales de esta centuria hace su aparición en la ciudad José Benito de Churriguera, el mayor genio decorativo de la época, quien junto a sus descendientes, Joaquín y Alberto, van a hacer revivir a esta Salamanca alicaída y dotarla de nuevos aires de grandeza tras la Guerra de Sucesión. Con ello se comienza a construir en 1729 esta magnífica Plaza Mayor, orgullo de la ciudad. Por su parte, la universidad experimenta también una cierta renovación de la mano de Torres Villarroel, Justo García y Menéndez Valdés. Símbolo de la mentalidad racionalista del despotismo ilustrado imperante es la reconstrucción efectuada del Colegio de Anaya. Tras el breve resurgir del siglo XVIII, la primera mitad del XIX será terriblemente perniciosa para el patrimonio monumental y artístico salmantino, ya que tanto la Guerra de la Independencia como la desamortización mermarán excesivamente su existencia. La universidad, durante estos años, irá reduciendo su existencia hasta adquirir un marcado acento provinciano. En 1809 las matrículas son de 46 estudiantes, en 1810 54, en el 11 48 y en el 12 35. Con esta escandalosa ruina a punto está de desaparecer en la reforma que Moyano arremete en 1857. La ciudad para entonces apenas si sobrepasa los 15.000 habitantes, habiéndose retrotraído al espacio urbano y vital del siglo XII. Pero en el último cuarto de la centuria, la división provincial y sobre todo la importancia creciente de la administración estatal va a hacer posible la reactivación económica y demográfica de la provincia. Influencia decisiva en ello tienen las nuevas comunicaciones, particularmente el ferrocarril. A finales de este siglo XIX, con motivo de las pérdidas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, el Imperio español toca fondo. Como respuesta a ello, surge en el país un potente movimiento intelectual conocido como la Generación del 98, y en el que destaca por méritos propios el ya entonces rector de la Universidad Salmantina, don Miguel de Unamuno y Hugo. Genio orgulloso, agresivo y contradictorio, sumido en la agonía religiosa y afirmador de la total individualidad del ser humano, Unamuno fue el catalizador revulsivo que la Universidad de Salamanca demandaba para su relanzamiento.
Con él y otros profesores como Dorado Montero, la institución universitaria volverá a recuperar el prestigio de los lejanos días de esplendor. Pero el estallido de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, traerá de nuevo la incertidumbre. Salamanca queda desde el principio de la contienda bajo el bando insurgente. Desde octubre del 36 hasta noviembre del 37, Francisco Franco instala en el Palacio Episcopal su residencia y cuartel general. Es durante la estancia del caudillo en Salamanca cuando fallece, recluido en su casa por orden militar, don Miguel de Unamuno. Con el homenaje que la ciudad le rinde cada 31 de diciembre, aniversario de su muerte, un ciclo anual se cierra en Salamanca. Un ciclo que, en realidad, para ser fructífero, ha sido renovado ya antes tras la nueva apertura de curso con la savia que permanente e inagotable fluye por sus calles y aulas. A ver, una copita de vino viejo de la covachuela. A ver, maestro, gracias. Catadlo poquito a poco, no lo privéis con exceso, que cogeréis un buen poco. El sitio más céntrico de Salamanca, la taberna más típica. Ya, covachuela, está bien, ya, está bien, sí. Portales de San Antonio de la Salmantina Escuela. Sois el mejor testimonio para honrar la covachuela, a 1,5 milímetros del monumento más grande del mundo, nuestra querida Plaza Mayor. Ahí se encuentra la covachuela. Hay un torero en la puerta de la entrada con la montera en la mano sobre la piedra labrada. Aquí están las viejas vigas sujetas con viejos clavos. Y ahí al lado hay una piel de toro con los hierros del ganado. El pícaro Lazarillo de Tormes se nos metió aquí en la covachuela. Y dicen que desde entonces su historia en el mundo suena. Covachuela es el hogar de estudiantes, de vencejos, reunión de lindas chiquillas como primavera y viento. El Lazarillo vino a ser duende en mi cueva, a imaginar que era ladrón de mi bodega. Cuántas noches me quedé prendido mirando las olas. La covachuela vino a agradecer las horas al maestro hostelero que la hizo vivir y sentir con el alma que la ha unido a ti. Salamanca, Salamanca que me hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que tienen la amabilidad de venir a visitarla. Repito, París siempre será París, pero le falta la covachuela, la taberna más típica de Europa con la bandeja más grande de Europa.
a milímetro y medio del monumento más grande del mundo, nuestra Plaza Mayor. Gracias. Por ser amiga de hacer favores, porque fue alegre en su juventud, de compras se vio la Dolores, la flor de Calatayud, y una coplilla de Corio España, pregón de infamia de una mujer, y el buen nombre de aquella mañana. Yo tengo que defender. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que una compra la mató de vergüenza y sin sabores. Y esto te lo digo yo. El chulo de la Dolores. De buen aire e de fermosas salidas debe ser la villa do quisieren establecer el estudio, porque los maestros que muestran los saberes e los escolares que los aprenden vivan sanos en él e puedan folgar e recibir placer en la tarde cuando se levanten cansados del estudio. Asimismo debe ser abundante de pan e de vino e de buenas posadas en que puedan morar e pasar su tiempo sin gran costa. Así puntualizaba Alfonso X el Sabio en su segunda partida las condiciones y requisitos idóneos que debía poseer el lugar señalado para aprender los saberes, soñando ya, al parecer no solo con la Salamanca de su tiempo, sino también con la actual. Con la recuperación de la universidad producida desde principios de siglo y la creación en 1940 de la Pontificia, la ciudad ha visto crecer su población de forma constante hasta los cerca de 200.000 habitantes con que cuenta hoy, la cota más alta de toda su historia. Este incremento de la función universitaria ha sacado a Salamanca del marasmo en que se encontraba, anclada en los últimos siglos en un provincianismo decadente. Sin perder su buen aire y sus hermosas salidas, tal como el rey sabio demandaba, la ciudad de hoy es más abundante que nunca en pan y vino. Dicen que la que más bares tiene de toda España por metro cuadrado, lo cual es ya mucho decir.
Si a ello añadimos la facilidad para encontrar placer que ella nos proporciona, tal como Alfonso X deseaba para los estudiantes cansados, el lugar es sin duda el soñado por el monarca. Debido al elevado número de habitantes relacionados de una manera u otra con la universidad, esta sigue siendo, como ocurrió a lo largo de toda su historia, la columna vertebral de la actividad económica local. Sin ella, el comercio, la hostelería, la banca, la sanidad, la función administrativa o el simple ocio no mostrarían el empuje que tienen en una ciudad cuya economía provincial está por debajo del nivel medio español. Esa actividad universitaria ha ejercido también y sigue ejerciendo una influencia urbanística considerable. El que Salamanca, tan apartada de las grandes rutas nacionales, salvo la de la Mesta, y tan lejos del gran foco del Renacimiento europeo, que fue Italia, acabe siendo la ciudad de mayor carácter renacentista de España, se debe, sin duda alguna, a la inspiración de su propia universidad, abierta a todas las nuevas corrientes de aquella época. Toda esta riqueza monumental que la ciudad del estudio ha generado a lo largo de su periplo histórico, junto con su aportación y amor a la cultura, es lo que ha querido recoger y salvaguardar la UNESCO al declarar el casco antiguo de Salamanca en su reunión de diciembre de 1988 Patrimonio Cultural de la Humanidad. De nuevo otra vez en esta plaza mayor, el gran corazón urbano salmantino. La vida continúa su pálpito aquí, manifestándose de múltiples maneras, bien efímeramente, como solar de paso, bien de forma pausada y tranquila, como lugar de destino. Por aquí cruzan, casi obligadamente, todos los ciudadanos que por una razón u otra salen a la calle. Hay horas punta donde profesores y estudiantes van de un lado a otro, o viceversa, según sea la hora de entrada o salida de las aulas. Se produce con ello, para el espectador atento, unos movimientos pendulares que hacen subir o bajar la marea de la animación en este ambiente tan singular y característico. Pero no todos son pasajeros. Más abundante, si cabe, es la muchedumbre que solo tiene como destino el espacio interno de la plaza, esa que pausada, tranquilamente, la inunda primero para luego dotarla de movimientos interiores que nunca sabemos si obedecen a alguna lógica concreta o solo al simple capricho. Dicen que, antiguamente, bajo sus soportales, circulaban hombres y mujeres en dos filas, separados, dándose la cara. Ellos hacia la parte de fuera, en el sentido de las agujas del reloj. Ellas por la parte de dentro, en sentido contrario. Era una forma de circular litúrgica y sobre todo prudente de mirarse a las caras ambos sexos. Hoy todo ese ritual ha cambiado, aunque la plaza sigue siendo el principal mentidero de la ciudad y también, ¿por qué no?, su principal escuela de haraganería, que aquí todo se enseña y se aprende. Con los residentes alterna el turismo, tanto nacional como extranjero, que en primavera y verano presenta su más alta cota de afluencia. Durante este tiempo, el recinto, sembrado de mesas y sillas de los bares y cafeterías colaterales, se convierte en algo parecido a un paseo marítimo cuadrangular, donde se puede tomar desde el tibio sol del mediodía hasta la refrescante brisa del anochecer, cuando la plaza iluminada adquiere los destellos de un grandísimo salón de lujo. Sin molestias de circulación, sin tráfico rodado, este personal que aquí se arremolina viene a manifestar claramente con su presencia que no es este marco un patrimonio cultural muerto, como por desgracia ocurre a tantos otros. Todo lo contrario. Este casco histórico de Salamanca está dotado hoy de la suficiente fuerza y vitalidad como para seguir generando, día a día, nueva historia.
Algo que no podía ser de otra manera en una ciudad dedicada al estudio como es este solar salmantino, donde, como decía Unamuno, arraiga amor de vida en su regazo y pregona eternidad su alma de piedra. Ya correr tras de la liebre, ya no vuelve Dios paleño, ya correr tras de la liebre, que una vez que la corrió, si no le buscan se pierde, se baja del blanco y se monta en el negro, con la caramela y va en busca del dinero, se baja del negro y se monta en el blanco, con la caramela y va en busca de los cuartos.